Bueno, pues, como les dije, mi nombre es Gabriel. Gabriel y mi apellido es No, así como se escucha, N-O-H. Se estarán preguntando que si soy europeo o algo por mi apariencia, pero no. Soy de Yucatán. Ya se escucha mi acento. No nos habíamos dado cuenta, Ya no se habían dado cuenta. Así que si digo bomba, no voy a salir corriendo. Es una bomba. Y soy pastor de la Iglesia Bautista de Manuel. Estoy casado, tengo 2 hijas. Una está allí en The Master University, allí en Placerita, la universidad. Y tengo otra hija que está conmigo todavía, de 13 años. Y pues sí, ya llevo casado casi los 25 años. Y gracias a Dios, sobre la marcha, como todos ustedes, imagino, están casados. Tuve que aprender varias cosas que no aprendí cuando, cuando estaba yo más joven. Y es que nací en una familia cristiana, mi papá era pastor y siempre estuve, pero como saben, las cosas vas aprendiendo poco a poco, sobre todo en cuestión de liderazgo. Así que vamos a orar. Gracias a Dios por esta mañana todavía, Señor. Gracias por oportunidad de estar varios hermanos congregados aquí de diferentes iglesias, de diferentes a veces países, Señor, o estados de México u otros lugares. Y Señor, es bien hermoso ver cómo, Padre, tu gracia, Señor, particular ha llegado a abrir nuestros ojos espirituales y hemos podido ver nuestro pecado. Hemos podido compararnos con usted, Padre, su santidad, y nos hemos notado que hemos quedado cortos para cumplir su ley. Señor, gracias por su salvación que hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo, por la justificación de nuestros pecados, por la redención, Señor, el rescate y la esclavitud del mismo, Señor. Así que vamos a abordar, Señor, esta charla y este taller, Señor, y te pido que sea algo que pueda ser, Señor, impactar o convencer nuestras mentes y nuestras convicciones para poder actuar en base a ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como es un taller, entonces vamos a hacerlo lo más eso, ¿verdad? Lo más práctico que se pueda. Como ustedes han escuchado, este es liderazgo en la familia y para poder entender esto tenemos que tener algunos principios de lo que a lo mejor algunos de ustedes, sus pastores, le han enseñado acerca de antropología, que es parte de teología sistemática, esta antropología que es el estudio del ser humano. Como ustedes ya vieron y muchos han expresado, el ser humano fue creado para la gloria de Dios, para eso, para darle gloria a Dios y para, como dice la Comisión de Fe de Westminster, la primera pregunta del catecismo menor, perdón, es ¿para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Entonces Dios crea a los seres humanos no porque los necesite, sino porque Dios quiere dar algo de lo que Él ya tiene, ¿verdad? Sabemos que hay conceptos de Trinidad, ya había una armonía entre los tres desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no nos necesitaba Dios realmente, pero sin embargo Él decide crearnos. Cuando nos crea, nos hace a imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. El hecho de que un hombre esté hecho a imagen y semejanza de Dios quiere decir que el hombre, lo más fácil que puedes tú sacar de esa frase es que el hombre fue creado para parecerse a Dios. No para ser como Dios, sino para parecerse a Dios. De hecho, semejanza en el hebreo implica que algo es similar, pero no igual a Dios. Así que cuando ustedes han escuchado ese versículo, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la intención de Dios es tener o crear a un individuo, ¿verdad? No sé cuál es su inclinación, ustedes, si tripartita o bipartita, cuerpo, alma, Espíritu Santo, o cuerpo y, y, y alma. Cualquiera que sea, hay una parte interna y una parte externa. La razón por que Dios creó es para que ese conjunto de las que forma un ser humano se parezca lo más posible a su creador, es decir, a Dios, y lo represente lo mejor posible. En ese proceso le iba a dar gloria. Entonces,
hagamos al hombre. Cuando Dios lo hizo, tenía esa intención. Y el hombre tiene muchas características, ¿verdad? Tiene la capacidad de pensar, la capacidad de intelecto, la capacidad de razonar. Y entre todas esas capacidades que Dios le dio al ser humano, le dio la capacidad de liderar. De, hay una cosa que ustedes ven que se llama mandato cultural de Dios. ¿Han escuchado eso? El mandato cultural, el cultural commitment. Y eso implica cuando Dios le dio la potestad a Adán, porque a él primero le dio toda la instrucción de hacer, como dice en inglés, rule over creation o gobernar sobre la creación. Por eso tenía la capacidad de hacerlo. ¿De dónde agarra esa capacidad? Porque Dios es creador de todo y él gobierna y le da al hombre la capacidad o las capacidades, porque esa imagen y semejanza de Dios, de gobernar. Una vez más, todo ello para dar la gloria a Dios, mientras lo representa de la mejor manera. Entonces, le da la capacidad de saber, de tener ética, por ejemplo, también, y eso es completamente importante, ¿verdad? Bueno, entonces, después de saber eso, con Adán, resulta que Dios crea a Eva. Recuerden, esto es liderazgo en la familia. Cuando crea Dios a Eva, no la crea meramente. Cuando ustedes leen el versículo, no es bueno que el hombre esté solo, no es porque Dios falló, estamos claros en eso, ¿verdad? Cada uno de los aspectos de su creación era bueno en gran manera. O sea, no dijo Dios, me salió mal, resulta que este individuo está solo y triste. No, era pleno Adán en el Señor, era pleno completamente, encontraba su satisfacción y su gozo en Dios, en lo que él estaba haciendo lo encontraba. Pero crea a Eva, ¿verdad? Crea a Eva y Eva, ¿verdad? No resuelve un problema de compañía para Adán. ¿Entiendes? Sino cuando Dios dice, vuelva a lo mismo, no es bueno que el hombre esté solo, lo que está haciendo, lo que Dios tenía en su plan era que con Eva como ayuda idónea, de una vez lo digo, esa palabra ayuda en el hebreo que se le da a Eva, no es un grado secundario en esas dos personas. De hecho, esa palabra hebrea de ayuda se le aplica un montón a la ayuda que se recibe del Dios Altísimo. Así que era para que se den cuenta que Eva no era algo secundario. ¿Sí me explico? Porque la palabra que se le da o el adjetivo de que se le da a Eva, la ayuda idónea, se le da también a Dios. Entonces, ¿para qué se lo da? No para que resuelva un problema de compañía, sino para que los dos, entre los dos, produzcan como familia una generación de personas que se parezcan lo más posible a su creador y que lo representen. Esa desde allí es la base del liderazgo que estamos hablando hoy. Si tú eres un hombre casado, eso permanece. Cuando tú te casaste, evidentemente tú tienes a una ayuda idónea en el hogar, pero el propósito sigue siendo el mismo: producir una generación de individuos, de personas que se parezcan lo más posible a su creador y que lo representen. Haciendo esto, esos individuos que se van produciendo le dan gloria a Dios. Entonces, hasta ahí estamos claros. Sin embargo, y allí entra la ayuda de Eva con Adán. Sin embargo, en esta combinación entre Adán y Eva, Dios establece roles en el matrimonio. Podemos ver los roles que Dios establece, como ya hemos visto en alguna de las conferencias que se dieron, y ustedes ya saben, siempre se dice el hombre es cabeza del hogar, pero teológicamente, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué Dios le da el rol? ¿O por qué divide en roles? ¿Por qué no hacer una igualdad entre los dos? Y sabemos que Gálatas dice, ¿verdad?, que en el Señor ni el varón es más que la mujer, ni la mujer más que el varón, ¿no? Pero está hablando allí no de roles, sino de la justificación, si tú ves el contexto. Pero volviendo a lo que estoy hablando, el Padre pone roles, y en teología se dice que esto ocurre porque Dios
Dios es un Dios trino. Vuelvo a repetir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres tienen una economía de liderazgo. No sé si entienden eso de economía de liderazgo, pero en teología, economía no necesariamente se basa, estamos hablando de dinero, estamos hablando de cómo Dios administra cosas, como cuando hay la economía, la creación. ¿Entiendes? Como Dios no desperdicia nada. Entonces hay una economía. Aunque Dios es uno, sabemos, pero al mismo tiempo Dios son tres. Dios, ¿qué? El Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estos tres, ¿verdad? Hay una división de roles. El Padre envía al Hijo al mundo, el Hijo obedece al Padre para darle gloria a Él y muere, y después que resucita, el Espíritu Santo viene y equipa, bueno, a través de Él hay iluminación para salvación, convencimiento, hace que las personas nazcan de nuevo, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu Santo hace viene de Cristo. ¿Recuerdan? Yo voy a enviar a alguien, Él no va a hablar de su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo va a tener que tomar, ¿qué dice? De lo mío. Entonces tú puedes ver una separación de roles. Y lo que está pasando es que entre los tres no hay diferencias, pero entre los tres hay una separación de roles. Entonces, entre el hombre y la mujer, en dignidad, no hay diferencia. Los dos son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero si somos creados para estar lo más parecido a Dios, con el propósito que ya dije de antemano, entonces lo que está ocurriendo es que Dios establece roles. Y nosotros podemos ver entonces que los roles que establece, pues, es el hombre como cabeza y la mujer como la ayuda especial para llevar a cabo el propósito por el cual Dios ha creado todas las cosas. Es para darle gloria y para que, a reserva de que la creación, como dice Romanos capítulo 1, revela las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, y las cosas naturales ya de por sí revelan a Dios, el ser humano, que es la única creación a la imagen y semejanza de Dios, lo revela todavía más. Y entonces, si en la Trinidad tú puedes ver esos aspectos de un orden de liderazgo, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el matrimonio en lo que ves en el ser humano, hombre y mujer, también está. Entonces Pablo después nos aclara esto. 1 Corintios 11, versículo 3. Dice, 1 Corintios 11, versículo 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y cuando ves la primera vez la palabra hombre, tú sabes que Adán es mankind, como dice en inglés, es la humanidad. Ahí está hablando en sí, en la primera parte en el griego, que Cristo es cabeza de todos los seres humanos y la cabeza de la mujer, y ahí está hablando en particular, y la cabeza en particular de la mujer, ¿verdad? De la ayuda especial es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces tú ves que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. ¿Sí lo notas allá? Aunque los dos son iguales en deidad, el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. En el matrimonio, el esposo tiene autoridad, y ahorita vamos a ver qué es autoridad, porque no es machismo, ¿verdad? El esposo tiene autoridad sobre la esposa, aunque son iguales en dignidad y en personalidad y en todo lo que han adquirido de parte de Dios. Entonces, esto es lo que tú ves en teología sistemática, por qué hay un orden. Traté de explicarles porque Dios así, tú puedes decir porque Dios así lo quiso, pero se está mostrando en teología por un patrón de división de liderazgo entre la Trinidad, a qué es lo que se necesitan hacer o el propósito de la creación del ser humano. Bueno, dar gloria a Dios, ¿verdad? Parecerse lo más posible a Dios. Es lo que se entendía o lo que se quería, hermanos. Eso lo deben tener en su cabeza. Cuando Dios creó a la humanidad, se suponía que si no pecaban eso iba a pasar, se iba a llenar el huerto del Edén de personas sin pecado que iban a
tratar de parecerse más a su creador y reflejarlo y estar gustosos en las labores que tenían, y después iba a expandir más allá del huerto de Edén. La humanidad no iba a caer allí. Como entró el pecado, todo se destruyó. Pero el plan sigue siendo el mismo de Dios. No es que él diga, entonces vamos a un siguiente plan. Entonces, vamos a partir desde allí. ¿Me entienden? Hasta el día de hoy, el plan de Dios de que tú y tu esposa produzcan hijos que representen a Dios sigue intacto. Sigue completamente intacto. Y el puesto de cabeza del hogar con una ayuda especial, adecuada, sigue intacto. Y el que está en la cabeza tiene que actuar como líder. Y eso tampoco se puede quitar porque, como dice Pablo, lo está diciendo, ahí está Dios como cabeza de Cristo, pero la cabeza de todos los hombres es, como dice, es el Señor. Y tú ves ese liderazgo que se está revelando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos rápido. La caída corrompe la creación, y tú ves un texto en Génesis 3:16, creo que todos lo conocen. Dios le dice a la mujer, básicamente en ese versículo hay dos cosas que aparecen. Número uno, que su parto iba a ser con mucho dolor. Todos de acuerdo, ¿verdad? Todos los que son papás acá saben que eso ocurre. Y los que todavía no son papás verán eso cuando se casen. Se va a multiplicar el dolor del parto. Pero la otra parte dice, con tu deseo, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. O sea, en la Reina Valera se va a enseñorear de ti. Ese meshal es la palabra en hebreo, y no es ese vocablo para relaciones familiares, es un vocablo en el hebreo de política, de gobierno. Y la palabra implica que alguien tiene poder y fuerza y la ejecuta sobre alguien, sobre otro grupo, ¿verdad? Con rigor, no con amor ni con bondad. El sentido aquí es que lo que Dios estaba diciendo, Eva, Adán va a usar su mayor fuerza y poder para gobernar sobre ti, y a ti te va a dar trabajo. Eso que está ocurriendo. Evidentemente el hombre, por el pecado, todo ya se corrompió, utiliza su mayor poder y su fuerza para gobernar sobre la mujer. Y la mujer, evidentemente, por lo que Dios está diciendo aquí, después por el pecado, iba a siempre ir en contra de la autoridad del esposo. Ahora, quiero decirles algo para que quede claro. Esto que pasó, donde Eva iba a estar siempre inconforme con el liderazgo del esposo, no era consecuencia del pecado. Perdón, lo voy a decir diferente. Esto que está ocurriendo acá, donde se está viendo que Eva iba a estar sujeta al esposo, no era consecuencia del pecado. Dios previamente ya había establecido que Adán era el líder. ¿Cómo lo puedes saber? Estamos hablando prácticamente, porque a Dios le plació que él fuera creado primero, número uno. ¿Verdad? Número dos, porque a él se le dan todas las instrucciones antes que a Eva. Génesis capítulo 2, tú puedes ver allá del 15 al 17, a él se le pone y a él se le dice que ese jardín él debía cultivarlo y él debía cuidarlo. A él se le dan instrucciones de restricción acerca del árbol del bien y del mal. ¿Cómo sabemos que Adán es líder y Eva es la ayuda especial? Porque después de que pecan, en Génesis capítulo 3, aunque Eva fue la que pecó primero, a quien mandan a llamar específicamente es al que es responsable por ese matrimonio, y es Adán. Por nombre, si tú ves Génesis 3:9, Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? No les dice, ¿dónde están? ¿Entiendes? Así que cuando tú ves el Nuevo Testamento, es
Adán, el representante de toda la raza humana y no Eva. 1 Corintios 15:22. En Adán todos mueren. No dice en Adán y Eva todos mueren, sino que en Adán todos mueren. Es el primer Adán. Pero en Cristo, el segundo Adán, todos somos vivificados. Romanos 5:15. Por la transgresión de uno murieron muchos. ¿Por qué no dice por la transgresión de dos? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Por qué no, si los dos pecaron? ¿Por qué nada más dice de uno y en un sentido masculino, no en un sentido femenino? Todas estas cosas que tú ves en la Biblia te están demostrando que el liderazgo, la responsabilidad de ser líder estaba sobre Adán. Ahora, cuando pecaron, no es que Dios dijo, ahora sí, Eva, te voy a poner a alguien que va a ser líder sobre ti y para que te controles, porque mira, por tu causa ya has hecho perfecto. No, no, ya estaba hecho. Lo que pasa es que estaban bien, pero Adán no hizo su chamba. Si él debía cuidar de ese lugar, cuando entró la culebra y vio que empezó a hablar, él la debía haber destruido. Pero la Biblia dice que él estaba allí viendo cómo hablaba la serpiente con su esposa y no hizo nada. Él era responsable de lo que pasaba. A partir de esto, nosotros podemos ver que el hombre como líder de un hogar es parte de un diseño de Dios. Listo. Que se vuelve más difícil de ser ejecutado para cumplir el propósito que ya dije antes por causa del pecado. ¿Queda claro? O sea, para los, nosotros hemos escuchado el feminismo, todos somos iguales, hay pastoras en las iglesias a veces, pero realmente el propósito que tú estás viendo en la iglesia, en la familia, muestra al varón como cabeza del hogar. Si tú quieres saber un poco más de qué relación tiene esto con la eclesiología o con el gobierno de la iglesia, puedes tomar la otra clase. En el otro te metes al de liderazgo dentro de la iglesia. Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué ocurre? Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas, a volver a hacer todo lo que se echó a perder. Cristo, ¿qué hace? Viene y lo compone. Es decir, todo lo que se corrompió, viene Cristo y lo compone. Si ese liderazgo del hombre en la familia hubiera sido algo malo, cuando Cristo hubiera venido, entonces lo hubiera compuesto o lo hubiera corregido. Pero Cristo viene, muere en la cruz, resucita, está el evento de la redención y en Cristo Él nunca hace una abolición del hombre como cabeza y la mujer como la ayuda especial. Así como la Biblia nunca habla de abolición, por ejemplo, de esclavitud, porque no la hay. Si tú lees Filemón, vas a ver que no hay una abolición de la esclavitud. Más bien le dice a Filemón que trate a Onésimo como si fuera, ¿qué? Familia, pero no se abole, no hay una abolición de la esclavitud. Y estamos hablando de ya en un sentido de Cristo ya vino para hacer las cosas que nuevas, ¿me entiendes? Entonces tú dices, bueno, si Cristo vino y lo que pasa es que en la redención se está ratificando el orden creado por el Padre, quiere decir que Jesucristo está de acuerdo que así debe moverse el mundo en esta etapa donde estamos. Así que más bien lo que la palabra de Dios hace ya en el Nuevo Testamento es que anima a las esposas a no rebelarse contra los esposos y anima a los esposos a no usar con rigor su autoridad. Vuelvo a repetir, más bien ahora, donde estamos, ahora, no sé si tú eres dispensacionalista o si tú eres de teología del pacto, porque conozco varios de sus pastores, a Luis, a Roberto, es probable que estás más enseñado como teología del pacto. Y pues no sé cómo ustedes lo vean, pero lo que estoy hablando es que en este momento de la historia de la iglesia, por cierto, yo también soy inclinado a teología del pacto, en este momento de la historia, dentro de la redención, se anima a las esposas a no rebelarse contra la autoridad de los esposos y anima a los esposos a no usar con rigor su autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Colosenses capítulo 3, versículo 18-19 dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene el Señor. Está hablando del Señor Jesucristo.
Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ella. ¿Tú ves las dos cosas? Mujeres, sujetan a sus maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Es eso que el Señor está recalcando. ¿Me entiendes? Este es el orden que mi Padre les dio a Adán y Eva al principio. Es lo que debía pasar, pero el pecado lo distorsionó, lo corrompió. ¿Verdad? Someterse es complicado, ¿entiendes? Pero Dios en esta época de la historia está estableciendo eso. De paso, ayer mismo, Colosenses 3, 20 a 21, agrega: hijos sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor, y padres no exasperen a sus hijos para que no se desalientes. Así que cuando viene Cristo, reafirma el orden de la creación y la distinción de papeles que hubo desde el principio. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí. Lo que nos estaba, bueno, en resumen, a Eva no tenía ningún problema con el liderato de Adán antes del pecado. Ella sabía y entendía que tenía que estar sujeta a ese liderazgo. Cuando ella peca, entonces cuando ella dice, ya no más líder, aquí somos los dos iguales en roles, en rules, ¿verdad? En rules. Y En entonces, roles. entonces ella le dice a Rose, exacto. Le dice entonces, Dios, porque has pecado, vas a entonces vas a querer ser tú un líder. Tu deseo será de tu marido. O sea, tu deseo, tú vas a querer ser como él, pero él se va a enseñorear. Exactamente, por la fuerza. Exacto. Y eso lo digo porque hay movimientos evangélicos que dicen, no, esto está muy de acuerdo con Gálatas capítulo 5, donde dice que en el Señor ni la mujer es el varón ni el varón es, haciendo como una igualdad. Pero el contexto de ese pasaje, hermanos, no es de roles. El contexto de ese pasaje es de justificación. Y entiendo también igual entonces, hermano, que Adán miraba a Eva en ese papel como la ayuda, viéndola como una ayuda de Dios. Exacto. Él también en el pecado pierde eso, por eso, o sea, pierdes su visión de verla como la ayuda especial, sí. Como ayuda especial, y por eso ahora la exhortación en el nuevo para nosotros es ámala, ¿no? Porque yo creo que, bueno, a lo que yo entiendo aquí, sí, ahí estamos más específico. Que él también pierde esa, en el los pecado, dos pierden. Sí, o sea, pierde su visión de verla como esa ayuda, y entonces viene entonces lo que hoy en día tenemos, lo que me mencionaste. Sí, el conflicto va a venir. Yeah. Pero como ustedes han visto, ahí el líder tiene que ser líder. No puede quitarse la responsabilidad de algo que Dios ya ha establecido desde el principio. O sea, así debe manejarse la familia. El hecho de que haga feminismo radical es por las ideologías del diablo, ¿me entiendes? Si el diablo entra y destruye el diseño de Dios, evidentemente se debilita la sociedad, se debilita la iglesia, se debilita todo. Todo empieza en el núcleo familiar. ¿Entiendes? El hecho de que tú no puedes decir, yo voy a representar lo más posible a Dios y parecerme lo más posible a mi creador, pero no voy a hacer caso de las cosas que él dice, y yo quiero ser una mujer empoderada, quiero ser más que el esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el esposo también, me voy a quitar lo mismo y yo voy a ver cómo, pero yo si tengo que machacar a la esposa y dejar la plumita, como dice, lo voy a hacer con tal. No puede, ninguno de los dos. No representa no representa al creador. ¿Me entienden? Entonces, pues hasta allá estamos bien, parece, ¿verdad? Entonces ahora entramos a lo de la familia. Entonces quiero hablar del liderazgo en lo particular dentro del hogar entre esposo y esposa, en la relación esposo-esposa, y luego en la relación con los hijos. Y voy a hacerlo tratar en lo que me da el tiempo de padre como con niñas y padre como con varones. ¿Ok? A ver si nos da el tiempo. ¿A qué horas debemos terminar? ¿Alguien sabe? 2:50. Creo que es 2:50. Tengo 12:50. 12. Oh, no, 12:40. 12:40. Chanfles, tenemos 20 minutos. Mira,
Así como dije en teología sistemática, cómo entra la antropología para definir estos conceptos, en teología sistemática entra un concepto de reino en la Biblia. Tú vas a notar por lógica que, que la Biblia, la historia de la Biblia maneja este concepto de reino, lo que tú llamas basilea, como le dicen en hebreo, y significa autoridad y gobierno. Un reino, para que funcione, y esto aparece en la Biblia, tiene tres componentes, evidentemente. ¿Verdad? Uno, evidentemente, tiene que haber personas, porque si no hay personas, ¿qué reino hay? No hay. Dos, tiene que haber un lugar donde las personas que forman parte de ese reino coexisten o viven. Y tres, no puede haber anarquía. Ese reino que vive en determinado lugar está regulado o basa, ¿verdad?, su vida diaria a un cierto grupo de leyes. ¿Estamos de acuerdo? Y empieza desde el principio, porque en el jardín el reino era de Dios. ¿Entiendes? Entonces hay gentes, en este caso era Adán y Eva, el lugar era el paraíso, y las leyes venían directamente de Dios. Había una ley en cuanto a lo vemos restrictiva, ¿verdad? Y una de bendición, restrictiva en cuanto al árbol que no debían comer, y de bendición en cuanto a lo que podían comer, y había ordenanzas de qué debían hacer. En general dice, tú vas a gobernar sobre la creación. Cuando entra el pecado, Dios entonces, si tú eres alguien que ha visto la historia bíblica, no se olvida y hace un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, que al final de cuentas viene a tratar de establecer lo mismo porque es su pueblo. Bueno, entonces podemos ver otra vez que el concepto del reino sigue, porque nosotros tenemos un grupo de personas en el Antiguo Testamento que se llama ¿cómo? Israel. Y luego hay un lugar donde Israel debe estar. ¿Cuál es ese lugar? ¿La qué? Tierra. La tierra prometida. Y luego hay un conjunto de leyes que se ve en el Antiguo Testamento que se le llama la ley de Moisés. Okay. Todo esto es para que siga conservándose todo el aspecto, el contexto de reino, ¿entiendes? Pero evidentemente tú ves que una vez entrando en la tierra prometida, el pueblo hace lo que no debe hacer, lee Jueces y lee todo lo que pasa, hay la división, vimos lo que pasó con Daniel, ¿verdad? En Babilonia y otra parte en Asiria, pero a partir de allá Dios nos olvida, ese concepto todavía sigue. Y entonces sigue y llega, nos alcanza hasta el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, no tenemos tanto tiempo, nosotros podemos ver que hay un reino todavía de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando tú ves que Juan está predicando, él dice, cuando ve al Señor Jesucristo, he aquí el reino de los cielos sea que. Bueno, aquí sí voy a hacer a covenant theology, como dicen. Aquí sí voy a hacer, no voy a ser dispensacional, voy a hacer teología de pactos. En teología de pactos, y créame, si tú eres dispensacionalista, no está muy lejos aún de teología de pactos. En teología de pactos, nosotros entendemos el ya, pero todavía. ¿Y cómo lo hacemos? Porque nosotros sabemos que cuando Juan dice aquí el reino de los cielos se ha acercado, se refiere a que se inauguró un reino, porque el Señor Jesucristo vino en su primera venida, pero que va a haber un reino consumado en su segunda venida. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo dice, yo lo saqué de la potestad de las tinieblas para traernos a la potestad, a la luz o al reino mío. Tú dices, ok, entonces, ¿cómo está esto? Bueno, Jesucristo viene y se inaugura un reino, pero va a estar totalmente consumado cuando Él venga, cuando todos sus enemigos se han puesto delante de sus pies y el último enemigo es, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? La muerte. ¿Recuerdan? En el medio, en ese gap que está en el medio, allí está ocurriendo de todo. ¿Entiendes? Satanás no tiene influencia
Realmente te das cuenta, el evangelio se extiende para todos lados. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Que en este reino inaugurado, la iglesia son las personas. Son las personas. El lugar, pues se puede decir que es cada lugar donde hay una comunidad de santos congregada, donde esa comunidad, ¿me entiendes?, está unida a Cristo, que es la cabeza. Y las leyes que se van que rigen, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, del reino de Dios, pues algunos han dicho el Nuevo Testamento es la ley de Cristo, ¿entiendes? No va a abundar en eso. Hay leyes del Antiguo Testamento que se han abolido, hay leyes del Antiguo Testamento que han cambiado y hay algunas leyes que tienen un significado diferente. Si alguien está aquí de la iglesia de Roberto Munguía, ¿alguien? Ustedes saben que se han dado cursos donde traen ciertas preguntas y en cuanto a la ley hay cosas que pueden variar, que tienen nuevos significados, como el Sabbat, porque ahora el Sabbat se refiere a que es Cristo, Hebreos, capítulo 4, etcétera. Pero ahí también no matamos corderos y estamos haciendo expiación porque ya Cristo los hizo, eso se ha abolido. Pero hay cosas que continúan, no matarás, no mentirás, no... todo eso continúa hasta el momento. Pero creo que lo que resume a esta nueva comunidad que aparece en el reino del Señor Jesucristo es, pues evidentemente lo que el Señor dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es similar al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, en eso se resume toda la ley de los profetas y en teología se dice que eso es la ley del Señor Jesucristo. Entonces hasta aquí, tú dices, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de liderazgo? Que en el reino en el cual estamos ahora, donde están esos tres componentes, nosotros podemos ver que el Señor se manifiesta a través de varias, ¿cómo lo diría para que se entienda? De varias entidades. Es decir, imagínate que está el reino de Dios, ¿verdad? El reino establecido acá en la época de la iglesia, y hay ciertas entidades que van a representar ese reino de Dios. Y tiene mucho que ver con lo que dijo el pastor Roberto. Uno de esos es la política, ¿entiendes? Otro de esos, según es la familia, ¿entiendes? Y se supone que debería impactar el reino, ¿verdad?, y todas sus reglas sobre cada una de las instancias donde Cristo tiene su señorío, pero no ocurre. Sin embargo, nosotros podemos dar por hecho que estamos, como que la familia es parte del reino en esta época. Y que dentro de la familia, así como Dios, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, ¿quiénes son los servidores, ministros de Dios ahí? El gobierno, ¿me entiendes? Sobre toda la población. Así que sí hay una influencia del reino dentro de cada entidad. Y la que compete a nosotros es la de familia. Lo que pasa es como si fuera una micro ejemplo del reino, ¿entiendes? Donde hay un grupo de personas que es tu esposa y tus hijos, donde hay un lugar que es el lugar donde tú vives y de una serie de regulaciones que tú tienes que cumplir, que es la palabra de Dios. Pero tú actúas para que eso pueda cumplir. Si tú eres hombre, tú tienes que dar por hecho que estás siendo parte de ese plan de Dios y tú tienes que ser líder dentro de la gente que el Señor te ha dado. Llámese tu esposa, si no tienes hijos, tu esposa, pero si tienes hijos, tu esposa y tus hijos. Y de allí viene el concepto de que tú te vas a guiar de lo que Dios dice en su palabra. Es decir, tú tienes toda la autoridad que Dios te ha dado para hacerlo. Escucha, tú no vas a hacer todo lo que tú quieres hacer. Tú vas a hacer todo lo que Dios dice que debes de hacer para con ellos. Entonces, vamos a ir a
sabiendo esto, ¿verdad? De ahí viene el hecho de que tú puedas gobernar tu propio hogar. Vamos a ir uno por uno, a ver si nos quedan 10 minutos. Bueno, si tú vas a Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Número 1. ¿Han escuchado alguna vez que tu tarea primaria como líder no es per se necesariamente gobernar sobre tu esposa, sino que es amar a tu esposa? Eso es lo que dice. O sea, ahí dice, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si tú eres hombre y tú eres líder, tú no solamente vas a amar como tú piensas que debes amar. Bueno, yo sabes cómo amo yo, no olvidando los aniversarios, no olvidando sus cumpleaños. Yo amo proveyendo, todo eso es buenas cosas. Pero lo que pasa es que ahí dice como Cristo amó a la iglesia. ¿Entiendes? O sea, tú vas a amar como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. Sacrificialmente. Porque realmente la esposa que somos nosotros no somos los más leales al esposo que es Cristo, ni somos los que hacemos siempre lo que Él dice. Sin embargo, Él ama a la esposa. ¿Sí? Y Jesucristo amó a la esposa hasta la muerte. Amén. Entonces, nosotros tenemos que leer los 4 evangelios, entre los 3 sinópticos y Juan, para ir viendo todos esos aspectos de cómo Cristo actuó por nosotros. Y luego podemos ver todas las cartas paulinas para ver cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos hacer lo mismo. Entonces, tú te tienes que quitar la idea de que aquí en mi casa se hace lo que yo digo. Más bien, tú tienes que actuar como Cristo hizo para con tu cónyuge. Tú tienes que ser, en un sentido, la persona que hace que ella pueda sentir el sacrificio tuyo en todo lo que haces. Implica un montón de cosas, brothers. Y es muy delicado, pero implica un montón de cosas. Podía pasarme aquí un montón de tiempo diciendo, pastor, ¿implica tratar bien a la suegra, el suegro? Sí. ¿Implica de repente que si hay una emergencia tiene que venir a vivir con nosotros un tiempito? Sí, pero la Biblia, pero ese es mi hogar, y si ellos empiezan a hacer algo donde está sobrepasando mi autoridad, haz lo que tienes que hacer, pero sin descuidar lo otro. Y ahí nos podemos pasar con un montón de situaciones, ¿entiendes? Porque yo estoy seguro que ustedes saben, ¿verdad? Que cuando los hogares coexisten 2, 3 familias, estas son las cosas más difíciles de coexistir, ¿me entiendes? Pero sí, nosotros tenemos la primera responsabilidad es amar a nuestra esposa como Cristo la amó. Además de eso, mira lo que dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con su palabra. ¿Sí saben qué es eso? Nosotros tenemos la responsabilidad como líderes de santificar a nuestra esposa. Todos tienen pastores y algunos tendrán su comité de ancianos y buenos maestros. Pero, brother, si sabes qué es santificar para empezar, el sentido de santificar es santificación en la Biblia, es lo que ocurre después de la salvación. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. A veces aparece santificación ejecutiva y a veces aparece santificación progresiva. ¿Cuál es la santificación ejecutiva? En el momento que tú pasas de ser una persona condenada, separada de Dios, a ser un santo. Por definición, santo es eso que te separaron. ¿Entiendes? Te separaron. Además,
Santificación eso es santificación legal. Pasas de muerte a vida. ¿Entiendes? Esto eran algunos de ustedes. Pero ya no son así. Ahora han sido salvados, santificados y lavados, dice Pablo. Pasas de un lugar a otro. Pero la santificación progresiva que también existe en la Biblia es el proceso en el cual tú te pareces más. ¿A quién? A Cristo. ¿A cuál se está refiriendo Pablo aquí? Si estamos hablando que tú tienes una esposa que es inversa, tú tienes esta parte de liderazgo. Tienes que compartir el evangelio con el objeto de que, y esperar que Dios haga la obra, porque es lo que tenemos que hacer, compartir el evangelio y guardar nuestro testimonio, como también dice Pablo en Efesios capítulo 5, para que ella pase de un lugar hacia el otro. Pero si tu esposa ya es creyente, también tú tienes la responsabilidad de santificarla. Es decir, que progresivamente se parezca más a Cristo. Noten que esto es para el esposo, no es para el pastor. Si tú eres líder, brother, hermano, y tú eres varón, la tarea de santificarla es tuya. Y no se puede santificar a la esposa sin palabra de Dios. No se puede santificarla no puede entrar a ese proceso donde tú la estás ayudando sin la teología, sin la doctrina. Luego vienen las partes prácticas, ¿verdad? Porque si tú la haces enojar, colaboras para que ella no sea santificada, porque va a aflorar una mujer sin piedad. Esa es una parte. Pero tú, en otras palabras, tú tienes que disipularla a ella. Tú tienes que enseñarla. El pastor, ¿sabes qué? Yo me casé con una mujer que es una Biblia abierta. Tu misión, si tú eres hombre y tú quieres ser líder, es alcanzar, al menos tú debes estar al mismo nivel teológico que ella. Al menos. Tú deberías llegar allí. Tú no puedes decir, soy hombre, pero quien se encarga de toda la doctrina es ella. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo allí, ¿verdad? Que tú debes actuar para santificarla. Allí, en el que acabamos de leer, cuando tú te casaste con tu esposa, también tienes que tomar en cuenta que tú te casaste con su historia, te casaste con todo lo que no te contó cuando eran novios, pero afloró ya después, un abuso, un hogar donde sufrió engaños, un aborto. ¿Qué tiene que ver todo esto que dice Pablo el 5:26? Purificando el parlamento del agua con la palabra, que tú tienes que enfrentarte a eso de ella, ¿ya? Para que ella sea purificada de todo ese daño que ella tuvo con la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes palabra de Dios? El hecho que nosotros cuando escuchamos eso, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que fuiste de 2, 3 hombres antes que yo? ¿Por qué no me dijiste que abusó tu papá de ti? ¿Por qué no me dijiste que abortaste un bebé? Y usamos esa herramienta para nuestra conveniencia, para que en el momento que haya una discusión, un altercado con ella, nosotros lo saquemos. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso es de cobardes. Eso no es de líderes. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Eso no para nada implica que tú eres un líder. Lo que está pasando allá es que implica la palabra. Y como tú te casas con todo ella, así como ella se casa contigo, con todo lo tuyo, pero en este caso nos estamos refiriendo a esto, tú tienes que usar la palabra para esa purificación que ella tenga. Su manera como ella afronta la vida probablemente no es como tú la afrontas. Nosotros no somos perfectos, pero repito, ese proceso de santificar lleva mucho, porque tú te vas a enfrentar a todas esas cosas que ella tiene, porque tampoco es perfecta. Tú tienes que darle todo lo que la palabra de Dios tiene para pecadores como lo eres tú y como lo es ella. Pero no sé si te has dado cuenta, esto no lo hace per se un pastor. ¿Significa que ya no vamos a hablar con ellos, no vamos a pedir consejería? Sí, pero inicialmente las personas, los varones,
hacemos acto de flojera y de cobardía. Bueno, vamos a hacer que eso lo resuelva a otra persona. Que vamos a llamar a esta hermana para que ella le diga qué es lo que tiene que hacer, que enseñe a la pobrecita, ¿verdad? No sabe cómo lidiar con eso. Se supone que la Biblia está diciendo que tú. Eso es lo que estamos viendo en las dos clases, ¿verdad? Conferencias. O sea, tú tienes que tomar el toro por los cuernos y enfrentarte a ese problema. Es tu problema, es tu responsabilidad. Ella debe ser tu ayuda idónea y especial para que luego, mientras mejor estén en esta área, en este campo, produzcan los hijos que van a, que tú intentas que por el evangelio sean cambiados para representar a su creador y para darle gloria a él. Entonces, eso es en términos generales. No puedo hablar de lo particular porque no hay mucho tiempo. Y luego dice después, verá, en ese mismo versículo, capítulo, pero 28-29 de Efesios 5, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo. Mira, todo eso que tú estás viendo de cuidado, de amarla como a tus propios cuerpos, en teología se habla de satisfacer a la mujer. No necesariamente está hablando de satisfacción sexual, pero la incluye. ¿Okay? La incluye. ¿Qué quiere decir esto que Pablo está diciendo en el versículo 28 y 29? Amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, ¿verdad? Bueno, incluye que tú ya sabes cómo tú eres, o por lo menos, o sea, creemos que sabemos cómo somos, y tú tienes que llegar a ese nivel con la esposa que tú tienes. Por lo tanto, a reserva que en el noviazgo se supone que debemos sacar toda la información que nosotros queremos para poder casarnos, generalmente eso no sale, ¿verdad? No sale, seamos honestos, no sale en noviazgo todo. Así que tú tienes que llegar a conocerla, tienes que llegar a estudiarla. Los varones en particular llegan a la luna de miel y dicen, ya tengo todo lo que tenía, yo creo que ya tengo asegurado todo, como es el rancho, así que pues ya de conocer lo que quiere, sus deseos, sus sueños, sus pasiones, averiguar cómo es, qué le motiva, qué le inspira, qué le molesta. Yo pienso que sí, qué flojera. ¿Entiendes? Aparte ya tenemos hijos, hay mucha chamba que hacer, aparte yo tengo mi propia chamba. ¿A qué momento voy a poner a hacer todo esto? Pastor puede decir, bueno, no sé en qué momento, pero ahí dice la palabra de Dios que lo tienes que hacer. Es decir, tú tienes que buscar intencionalmente cuidarla, halagarla, escucharla, valorarla, ¿verdad? Y es parte de tu labor. Tienes que orar con ella habitualmente, tienes que orar por ella y con ella y hacer tu devocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso implica, ¿ok? A grandes rasgos, no te puedes escapar de esa chamba, es tu labor como líder, ¿ok? Bueno, son 11:43, parece que ya no hay chance para más, pero solo, la verdad me faltó que ustedes tuvieran cómo, cómo ser líder con niñas, cómo ser líder con niños. Déjame hacer rápidamente esto, si tú eres jefe de hogar de niños y quieres ser líder. Tú tienes que enseñar a tu hijo a cómo ser líder también. Tienes que enseñarle lo más importante. Tienes que compartir el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que hacerlo. Tienes que confrontarlo con la santidad de Dios para que pueda ver su pecado y tienes que compartir el evangelio con él. Cuando eso ocurra, tú tienes que mostrarle el tipo de hombre que eres, no perfecto, pero como dijo el pastor Luis, a pesar de nuestras imperfecciones, donde
abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó, ¿qué? Gracias. La gracia. Entonces, pero sí tienes que mostrárselo. En general, tengas niños o niñas, hijos del hogar, un buen líder va a tener que tomar decisiones. De hecho, si tú no tomas una decisión, ya tomaste como sea una decisión, la decisión de no tomar una decisión, y eso va a impactar entre ellos. Seas niños varones, seas niños mujeres, tienes que tomar decisiones y acciones. En este proceso de varones, con lo que estamos hablando, muchas de nuestras decisiones no van a ser las correctas. Te lo dije. Aparte, usted dijo que así, pero hizo asapa. Cuando eso ocurra, si tú eres verdadero líder con los hijos, tienes que mostrarles a ellos que tú eres capaz de pedir perdón, que tú eres capaz de aceptar tu error y que tú eres capaz de decir, la regué, yo fui, yo hice mal, en vez de estar diciendo, yo soy papá. Tú no te metes en eso. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que hacer eso. Si tú eres padre de hijos y le estás enseñando autoridad a tus hijos, tienes que enseñarle que hay ciertos lugares donde él no puede tener autoridad. Por ejemplo, si tu hijo empieza a ser el que le manda a tu esposa también. Entonces, que yo sea el varón de la casa y yo tengo que hacer las cosas con tu mamá, ¿entiendes? Es algo. Pero tú no eres su esposo, tú eres su hijo. Así que si tú eres el líder, el jefe del equipo de fútbol en tu escuela y en la high school, el que hace todo eso, el más influyente allí donde trabajas, no me interesa. Estás aquí, ese es el rol que está ocurriendo. Antes bien, ama a tu madre, pero la palabra de Dios dice que tú lo tienes que honrar. Exacto. Rápidamente se me está ocurriendo de todo lo que hemos visto. Si tú eres líder de hogar y tienes niñas, tienes que entender que hay un fenómeno que pasa y es que las mamás se vuelven como policías de las niñas. ¿Por qué? Porque ellas son las que han sufrido acoso por ser mujeres, son las que las han engañado al decir palabras bonitas en su adolescencia, en su juventud, son las que han pasado por muchas cosas que solo como mujer en ese aspecto han tenido. Ni tú ni yo podemos saberlo. Entonces lo que está pasando es que ella no quiere que le pase eso también a las niñas. Y no sé si se han dado cuenta ustedes que hay como que la esposa se vuelve como más policía de la niña. Ese escote, esa falda, a qué horas y dónde. Y entonces empieza a ver, por eso empieza a haber un roce entre mamá e hijas. Cuando eso pasa, cuando tú eres papá, usualmente lo que nos pasa a nosotros es que entramos aquí, te verán, espera, como referee. Vamos a ver, yo voy a decir la última palabra, yo voy a decir lo que se va a hacer, a dónde y que no sé qué. Mira, yo pienso que en este proceso tú debes aprender como líder, ¿verdad? Y es tu ayuda especial. Tú tienes que hacer que esa relación entre las dos, ¿verdad? Se mejore. Y a veces como líder también de hogar, también implica que tú te hagas un poquito a un lado para que ellas resuelvan esa situación. ¿Entiendes? Porque si tú no haces eso, se van a tomar partidos. Las hijas van a tomar partidos sobre ti. ¿Entiendes? Y lo mismo con hijos. Hijos pueden tomar partidos sobre ti. En general, lo más importante, vamos a decir, no me dio tiempo para ver todo lo que quería decirles, pero si tú eres líder y tienes hijos varones, termino con esto, enséñales que ese liderazgo no es mandar, ese liderazgo es servir. ¿Me entiendes? Porque puede ser que ellos tengan un concepto erróneo de esto. Y el Evangelio. Ok, hermanos. Lamentablemente, pues está muy corto el tiempo, no hay tanto, pero yo sí les sugiero 2 libritos muy chiquititos si ustedes quieren ver acerca de lo de los hijos, que no me da tiempo acá. ¿Cómo dice ese libro? Soy padre criando varones, así se llama, Soy padre criando varones. En Amazon cuesta como $2.50. Y Soy padre criando hijas. Y eso te va a servir. Mira,
un montón, dependiendo de que tienes, si hijos o hijas, o si tienes de los dos. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias Dios por esta momento, Señor. Gracias por habernos ayudado en esta charla tan apurada, Señor, pero esperamos que tenga resultados concisos, Señor, al saber qué es lo que hay detrás de todo el proceso de liderazgo al cual nosotros hemos sido llamados como varones, Señor. Gracias por la oportunidad de conocernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.